Bueno, como he empezado con los otros, que he dicho, ay, hace mucho que te conozco, o hace tanto que te conozco, etcétera, ¿no? Creo que tú y yo nos conocimos, no recuerdo cuándo exactamente de años, pero recuerdo que nos conocimos en un contexto un poco de emprendimiento, ¿no? Una conexión a través de una amiga en común. Y recuerdo que el primer día que nos conocimos, tuvimos que dormir juntas. ¿No te acuerdas? Porque es el primer día que nos conocimos porque justo quedábamos en Valencia, fuimos a los Brandea y justo nos quedábamos en un lugar donde había ciertas habitaciones y todos estábamos ahí juntos como conocidos de conocidos y a mí me tocó dormir con él, me acuerdo de toda la noche antes de dormirnos hablando y tal y como Casi no podíamos dormir. Casi no podíamos dormir porque daba para mucho la conversación. Entonces hoy nos tendremos que controlar porque no tenemos tiempo infinito. Pero antes de nada querría decir que una de las cosas que me llamó más la atención fue tu capacidad de conectar con una verdad interna que habría sido incómoda para muchos y habría sido incluso atípica, contradictoria o simplemente como chocante para muchas personas y que tú la aceptabas con una naturalidad y con un compromiso, creo que la palabra es compromiso, que me fascinó y que me hizo pensar, ¿ves? Esta es una de las pocas personas que lo tienen claro, aunque todo el rato se están diciendo que no lo tienen claro. O sea, al final es como, igual que yo, a mí me pasa mucho. El otro día fui a mi terapeuta y me dijo, ¿puedes parar de decir que no lo sabes? Cuando sabes perfectamente lo que quieres, sabes perfectamente lo que piensas. Es como un tic, ¿no? Pero bueno, no sé. Pero lo sabes perfectamente, ¿no? Y luego me lo desarrollas a la perfección. Y me pasó lo mismo con Ainhoa, ¿no? Perdón, con Neima. Bueno, da igual, dos nombres. Luego ya lo explicas si quieres. Te lo dejo a ti, yo no lo voy a explicar. Entonces, con Neima me pasó, ¿no? Que decía, bueno, pero quizás son mis cosas, ¿no? Bueno, pero quizás tal. Pero la veías tan clara porque precisamente había desarrollado muchísimo. No sé por qué oigo una música de fondo, no sé si es aquí o no, si podéis pararla por si acaso. Es como un acordeón. Vale, que me recuerda a mi bisabuelo y me está trasladando a otro lugar donde no tengo que estar ahora mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves? El bisabuelo. Que no puede ser porque no está en este mundo, pero bueno, si no, quién sabe. ¿Vale? Entonces, bueno, ya no me enrollo más. La cuestión, hubo un tema en concreto, un tema que me chocó desde el inicio y vi que lo tenías muy claro. Incluso yo al inicio me costó entenderlo, pero luego cuando le entendí digo, esta persona sabe, ¿no? Y es que me dijiste, el dinero no existe. Había oído muchas cosas hasta ese momento, pero esa no, ¿vale? Esa no. Tú sí, porque tal, y desarrollaste toda una teoría que digo, increíble, ¿no? Entonces, primero voy a empezar por aquí porque creo que el tema del dinero es algo que podemos obviar o podemos hacer ver que no existe, pero creo que, o sea, que no existe como tema, ¿no? No como el dinero en sí. Claro que tengo la pinza, bueno, se me ha quedado por aquí. Mar, ¿podrías venir a colocarme la pinza, por favor? Entonces, como que es un tema que podríamos obviar, pero es uno de los temas grandes, ¿no? Y es un tema que... Gracias. Que además yo también en los últimos años me ha apasionado mucho, pero desde distintos prismas, ¿no? Como si mira aquí, sí, está bien así, ¿no? Ya está, vale. Gracias. Entonces, es un tema tan transversal, tan profundo. Puede ser profundo o no, depende de quién lo mire, pero para mí es muy profundo. Y creo que ahí conectamos mucho más allá
del tema, ¿no? Pero vamos a empezar por él, porque además es a lo que te dedicas, entonces creo que es interesante, entonces, adelante. Gracias por verme así, ¿no? Yo sigo sin saber qué hago y qué hago aquí también. A veces. He resonado con bueno, lo que han compartido tanto Paula como Alberto, como lo que comparte Rita, y al final es como, ¿por qué narices me estoy dedicando yo a esto, ¿no? Y tiene que ver con la respuesta de por qué el dinero para mí no existe, y creo que de hecho no debería ni existir tal y como la mayoría de nosotros lo tenemos incrustado en el cerebro, ¿no? Y es un tema que para mí poco se habla, y que es la violencia económica. ¿Vale? O sea, ¿quién de aquí no ha tenido problemas o cree tenerlos o va a tenerlos a nivel familiar, si nos vamos al transgeneracional, de herencias económicas, o si no lo sabe por sus padres, por sus hermanos o por sus tíos o por sus primos o etc.? ¿Quién? ¿Nadie? Bien, gracias. A mí, yo desde que nací observaba mucho que la gente utilizaba el dinero como un arma de doble filo, y empezaba a machacar a la gente a través de él, ¿no? Y no lo entendía. No entendía cómo se manipulaba, cómo se mentía a través del dinero, y cómo evidentemente se hacía violencia, ¿no?, con él. Para que os pongáis un poco en pretexto, a mí mi abuela no me daba la paga, pero se la daba delante de mí a todos mis primos. A mí, mi padre biológico nunca me dio un sustento, pero le decía a mi madre que sí que me lo daba, y entonces mi madre le creía, ¿vale? O sea, para mí eso es violencia económica, ¿no? Podemos estar de acuerdo. Entonces, para mí el hecho de decir que el dinero no existe es que estamos intentando utilizar una metáfora, porque el dinero es una metáfora, dejadme que llegaré ahí, para utilizar que nuestros actos sean justificados. Para que digamos, esto no puedo hacerlo, esto sí puedo hacerlo porque tengo o no tengo dinero, ¿no? Resuena, ¿no? Es como... Entonces, ¿qué mierda es esta? ¿No? O sea, es como, ¿por qué no nos dejamos de tonterías en un mundo en el que ya lo sé, está movido por el dinero? Y es verdad, ¿eh? O sea, no estoy estoy loca, estoy muy loca, pero elijo estar loca en el lugar en el que quiero, ¿no? Y es no estar moviéndome a través de este mundo única y exclusivamente presenciando y viviéndolo desde que esa es la única verdad, y es que el dinero nos mueve. Yo quiero y deseo para todo el mundo que eso no sea lo único que os mueva y por lo que estéis aquí. Que yo creo que no estamos nadie, ¿no? O sea, si no, vámonos a tirar. No les he pagado para venir, de hecho les he cobrado, o sea que no creo que... Ahí está, ¿no? Ahí está. Sí. Entonces, no, el dinero como lo entendemos no existe, porque además es una gran mentira, porque nos han dicho que se imprime, que lo crea... Bueno, no sé ni si sabremos quién lo crea ni por qué. Entonces, creo que es bastante interesante porque utilizamos una herramienta muy potente y no tenemos ni puta idea de para qué sirve y cómo sirve, y ni siquiera quién lo ha creado. Si tiene manual de instrucciones, ¿lo tiene? Porque lo tiene. Lo que pasa es que no es tan accesible para lo mundano, para lo verdadero, para la gente de a pie. Y dices, ¿pero no lo usa todo el mundo? ¿Cómo puede ser que
que estemos utilizando algo, o sea, y no sepamos realmente qué es lo que estamos utilizando, ¿no? Entonces damos pie a que personas pues como mi abuela, como mi padre biológico, pues hagan daño a otras personas con ese arma de doble filo y lo conviertan, ¿no? Especialmente en un arma. Entonces, no existe como arma, vamos a hacer que exista de otra manera, ¿no? Y esa es mi verdad. Es bonito porque estamos tan acostumbrados a denunciar la violencia física, la violencia psicológica, ¿no? Emocional, pero a veces se nos escapa como también la desvalorización, el ignoro, ¿no? Y puedo compartir, mi padre biológico nunca se hizo cargo de mí tampoco a nivel económico, por ejemplo, ¿no? Y cómo imprime o puede imprimir en el individuo, siempre que él también luego no sea consciente, porque obviamente lo puedes cambiar, pero puede imprimir también lo que dije en un momento, ¿no? Del dinero al final simplemente es existo en la tierra, existo en lo material también, ¿no? Y mi cuerpo existe y tengo hambre a veces, ¿no? Y a veces tengo sed, o sea, cosas como tan simples, ¿no? Y luego a todos los niveles. Y al final ese ignoro es un ignoro más de nuestro ser. Tanto si lo recibimos desde fuera como si a través de nuestras ambiciones o deseos, ¿no? Que el deseo es un gran tema del que también hablamos, nos olvidamos de para qué era en realidad. No sé si te gustaría desarrollar un poco esto. Bueno, para mí es el tema de ese manual de instrucciones, de ese ser, desde dónde se crea, desde dónde está el poder de creación y de la verdadera abundancia. El dinero se crea gracias a nosotros. Nadie tiene el poder de crear salvo cada uno de vosotros. Y esto es muy bestia, porque es difícil de entender. Me resulta como un símil a lo tan obvio que vamos leyendo, que tenemos la taza, ¿no? Pero no entendemos porque cuesta, porque entonces nos tenemos que responsabilizar, parece, o claro, entonces somos responsables de nuestra propia o abundancia o escasez, ¿no? El secreto nos hizo mucho daño a todos, ¿eh? Sí, pobrecito. Secreto es un libro para que no sepa, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que yo sigo investigando, porque sí que me he dado cuenta de que para mí el dinero han sido el sistema financiero y las finanzas y claro, el dinero como un 1% de lo que significa el sistema financiero. Imaginaros, ¿vale? No es tan complicado, pero es así. Lo creamos nosotros. El gobierno no tiene la potestad de crear dinero si no hay natalidad, si no hay creación de seres vivos. Es bestia, ¿eh? Le damos la potestad de crear dinero a otros. ¿Por qué? Y entonces respondo a otra medio pregunta, ¿no? que ha dejado entrever Rita. Yo he tenido muchas identidades, espero tener muchas más, porque creo que me lo estoy pasando pipa. O sea, y sí, o sea, me identifico como Neima, pero porque es una creación mía. Porque estoy siendo soberana de mi propia identidad, como la conocemos. ¿Y qué conocemos a veces mucho por identidad? Y me voy al plano más metafísico en el sentido de, venga, me voy al terrenal, ¿no? Tenemos un pasaporte, tenemos una ciudadanía, tenemos un DNI. Entonces, Ainhoa es una parte de elección que tomaron mis padres, pero que me cedieron al Estado. Y mi pregunta es si yo quiero ser cedida o no. ¿Y cómo lo hago a través de ahí?
Entonces, me podéis discutir, ¿eh? Si queréis discutir todo esto, aquí hay... Pero va a ser muy difícil. Y os la va a clavar, o sea que mejor ni lo intentéis. A mí me encanta porque esa es la idea. O sea, yo no tengo la verdad absoluta, yo tengo mi verdad y yo me la estoy creando también, ¿no? Entonces, puestos a crear, si yo tengo la capacidad de creación y tomo esa responsabilidad, pues aquí está Neima, un ser que es prejurídico, un ser que he creado yo, que sostengo yo y que, si me permitéis, no está ni viviendo, ni se llama, ni habita. O sea, y sí soy muy específica a veces, en plan, bueno, esta palabra, porque las finanzas y la ley están de la mano y eso es lo que gobierna realmente el mundo. Entonces, yo no quiero que me gobiernen, yo quiero gobernarme, sobre todo a mí, ¿vale? Luego las locuras me traen aquí. Brutal. O sea, es que yo os digo, cuando la conocí y vi que lo tenía tan claro, pero además tan claro y tan desarrollado, digo, alguien aquí, o sea, ella, ha querido llegar hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Y eso solo lo hace alguien que tiene tanta sed de sentido. Es como que ha visto tanto sinsentido, pero tanto sinsentido, que si no tienes sed, es que no llegas aquí, ¿se entiende? O sea, por eso os digo que va a ser difícil discutirlo, pero no porque sea categórica, ni porque sea alguien dogmático, no, porque os puedo asegurar que quizás, no lo sé, pero no habéis llegado tan lejos como ella en esto, pero porque simplemente a veces la vida nos pone en situación que nos hace tener sed, ¿no? De algo. Y admiro a personas como tú, Neima, que pueden llevarlo al extremo por ellas. Porque Gracias. hay que tener ovarios, chicas, ¿sabes? Gracias. Y a raíz de todo lo que estabas diciendo, tengo una pregunta para ti, que es que me la pusiste aquí, el otro día estábamos hablando y me gustó, que es ¿qué escogeríamos sin ningún juicio en relación a nuestro tiempo? O si los recursos no fueran una limitación, ¿qué elegirías si tuvieras ya 100 millones o 1 billón, no da igual, en el banco, ¿no? Como hacer un poco esta reflexión. Si yo tuviera muchos millones en el banco, yo estaría repartiéndolos como loca. Es que ya lo sabía. Pero como loca. O sea, me encantaría ayudar a de hecho, lo hago con los recursos que tengo, que gran parte están aquí o aquí. Y evidentemente, pues, al final hablamos de estrategia, hablamos de valores, hablamos de saber qué hacer con esos recursos, que para mí dentro de los recursos está el dinero, ¿no? Pero tenemos muchos más. Entonces, yo me volvería loca escuchando a la gente y diciéndole, vale, pero ¿cuánto necesitas? O sea, y si no lo no sabes, pues yo te hago el plan económico y yo te lo llevo a tierra, que para mí es un gustazo y es fácil, porque no es tan difícil, os lo prometo, ¿no? O sea, Rita lo sabe, no es tan difícil llevarlo a un plan económico. Nos han hecho tener tanto miedo al dinero y a las finanzas, que además solo nos están diciendo, invierte. ¿Para qué? Invierte en ti. Y un momento, ¿invierte en qué? ¿Solo en el sistema financiero? Si no existe. ¿Lo veis? Intento ser coherente. A veces me cuesta, ¿vale? Pero también discuto conmigo misma. Me encanta, te lo juro, ¿eh? Es que me encanta. Es un fenómeno. Que me ha dejado sin palabras, no puedo decir nada más. Se me ha ido. Yo estoy aquí por ti y con pocas palabras intento ser escueta.
Me encanta. Mira, sí, sé lo que te iba a decir. Me gustaría terminar hablando contigo sobre por qué el dinero o, la no presencia de él nunca debería limitar nuestro deseo de vivir, ¿no? Relacionado con esta pregunta un poco, ¿no? Como una de las cosas que me gustaron mucho de tu forma de trabajar fue que hacías visualizar, ¿no? Y esto es algo que yo hago y practico y he dado en cursos de deseos, porque es una de mis... No lo expliqué aún porque no os puedo explicar toda mi vida hoy, ¿vale? O sea, es muy largo también, ¿vale? Tendréis que venir otra vez, ¿vale? Para si queréis saber todo, pero bueno. Yo di un curso de deseos, algunas personas que estáis aquí estáis por él también, y lo di en realidad desde muy joven, desde los 16 años, porque me inspiré a una maestra rusa. Y bueno, da igual, circunstancias, terminé colaborando con otra persona y lo dimos juntas también, ¿vale? Entonces, en ese curso yo estaba como explorando esa parte de la proyección, la importancia de la proyección y cómo si estar enfocado en la proyección te cambiaba la vida, porque normalmente no estamos enfocados en la proyección, estamos enfocados en los problemas que tenemos ahora, las cosas que tenemos que superar y si estamos enfocados en proyectar, muchas veces es desde el miedo, desde la duda, desde cómo voy a resolver esto, cómo no lo voy a resolver, ¿no? Pero no nos permitimos ni siquiera el placer de desear. Y una de las cosas que me gustó mucho de tu trabajo es que tú hacías exactamente lo mismo de forma intuitiva, pero a nivel económico, que en el fondo te lleva a la vida que tú quieras vivir, ¿cierto? Cierto. Entonces, ¿cómo llegaste ahí? Yo me di cuenta, llevo muchos años en lo que podríamos hablar del sistema financiero, ¿no? Y yo me daba cuenta de que todo el mundo está en un estatus que yo llamo de esclavitud y que no... Siempre estamos con el, como no tengo esto, como no puedo esto, como mis recursos son limitados. O sea, estamos con tantas limitaciones. Entonces, en lo económico nos paraliza bastante. Entonces, claro, mi pregunta era, ¿pero por qué lo hacemos así? O sea, ¿por qué no puedo jugar a lo grande? ¿Por qué no empiezo de verdad la casa por el tejado? Y entonces digo, oye, ¿pero cuántos pisos quiero tener? ¿No? Entonces, y de verdad, ¿no? No por decir. No. Sino de verdad. Claro, o sea, sí. Porque también vivimos en una sociedad, no nos olvidemos, ¿no? Yo estoy muy antisocial o antisistema, o ya veremos. Pero de alguna manera lo que veo es que cuando nos empezamos a preguntar qué es lo que realmente queremos y lo que realmente nos hace felices, es muy fácil proyectar en abundancia. Es muy fácil conectar con nuestro sueño real. Y eso no quiere decir la mansión en Maldivas y el viaje de fin de curso en Mallorca, por favor. Sino realmente con lo que en nuestra propia esencia y ser deseamos. Y eso es una conversación muy honesta con uno mismo. Claro, si eso lo aprovechamos a nivel financiero, enseguida somos capaces de conectar con la riqueza. Y si ya lo haces conmigo, pues, o sea, venga, sí, ahora me sale solo porque me lo voy a permitir y además esto es inédito. Entonces, si lo haces conmigo, el tema es que se sueña, se proyecta esa verdad. Y llegar a ella es, pues, como trabajar con Rita, fácil, viendo un camino donde el tiempo no existe, donde las limitaciones no tienen ningún sentido, donde nos podemos permitir el año pasado cumplir años de una manera y al año siguiente decir, basta ya, esto tiene que suceder. Y sucede. Entonces, es muy bonito cuando somos capaces de quitarnos
todo ese barro, yo hago cerámica, entonces cuando al final podemos de verdad, con un trozo de tierra, que dirías, ¿esto qué es? Y pringoso, haces una pieza excepcional, ¿no? Pues ¿y si lo hiciéramos con nosotros mismos? Entonces conectar desde ahí, para mí, es la riqueza absoluta. Y es posible, ¿eh? Es que es que es real, es verdadero. Y cada uno de vosotros seres puede hacerlo. No es difícil. Nos han hecho creer que es difícil, porque es que si no, nos saldrían alas como a Neo de Matrix y podríamos volar. Y dejaríamos, ya no dejaríamos que la gente Smith se nos metiera a nosotros. Dejadme hablar un poco de la analogía de Matrix, ¿no? Pero podríamos dejar de ser Smith. Yo no. No quiero que Smith se venga aquí. Yo quiero ser Neo. O yo quiero ser Neima. ¡Wow! Me encanta. Gracias. Gracias. Gracias.